No, tranquila. Casualmente vamos a empezar con la misma palabra que empezó María Clara, todos. La verdad es que llegamos a la conclusión en la fundación, como decía María Clara, llevamos 24 años trabajando con la población infantil básicamente. Era un hogar lleno de niños huérfanos que quedaban en la fundación, porque desafortunadamente en esta época, año 94, 95, las mamás morían y los niños quedaban a cargo de la fundación. Su familia extensa, como los tíos o las abuelas o los abuelos, pues obviamente primero tenían un gran miedo y segundo desconocían del manejo y les parecía además mucho más práctico y más económico que la fundación se hiciera cargo de ellos. Sin embargo, en el tiempo nos hemos ido teniendo que transformar definitivamente y llegamos a la conclusión que nosotros no podemos seguir, y lo que decía María Clara, y ahí les cuento un poquito la explicación o la respuesta a lo que tú decías, es que alguien me preguntaba en el consejo: Jorge, ¿por qué no tenemos tantos niños? Y si nosotros estamos trabajando la estrategia Somos Todos, y ahorita que se darán cuenta el por qué no debemos tener niños, la siguiente. Nuestro proyecto se llama Somos Todos, Madres Transmitiendo Vida y No VIH, lo desarrolla la Fundación Planeta Amor. Aquí vamos a hablar de un tema que creemos que todos nos la sabemos ya, y es los derechos. Sin embargo, dentro del proyecto venimos trabajando las capacitaciones en 4 tópicos. Uno de ellos son los derechos, y la experiencia que nos ha mostrado es que desafortunadamente todos desconocemos de los derechos, por más de que nos han dicho 20 veces qué son los derechos. Y esto es un proyecto que venimos desarrollando desde el 2017, llegaremos hasta el 2019 y estamos buscando nuevos recursos para que lleguemos al 2021, para que la estrategia no se corte en un momento. El apoyo es Forum Seed y Adoption Centrum, que son 2 instituciones suecas, una es el gobierno sueco y la otra es una organización de la sociedad civil que apoya. Los objetivos del proyecto aquí se los voy a presentar, y desafortunadamente o afortunadamente tengo 2 presentaciones, una que es enfocada en derechos específicamente, y los 3 objetivos del proyecto son: 1, fortalecer vínculos con las hospitales, las IPS y las ONGs que tengan población de mujeres jóvenes en edad fértil o mujeres embarazadas que vivan con el virus, para poderlas empoderar a ella, a su pareja y a su familia, porque es que uno solo, con la sola mamá no sacamos nada, y darles a conocer y repetirles que por más de que viven con el virus, uno cree que también conocen el tema, no conocen los factores de riesgo de la transmisión materno-infantil, no conocen incluso a veces de qué es el VIH, qué es el SIDA, cómo se previene, cuáles son los grupos que más están llevando esta carga, y los capacitamos básicamente en factores de riesgo de la transmisión materno-infantil, que es VIH, que es SIDA, derechos del niño y de la mamá, en este caso vamos a hablar de derechos, y que es una salud sexual reproductiva saludable y responsable. La segunda es empoderar, después de haber logrado estas alianzas con los hospitales, IPS, ONGs, no ha sido fácil, es un trabajo arduo que hay que darle y darle. Sin embargo, hemos logrado ya varias alianzas interinstitucionales para desarrollar este trabajo mancomunado. No sacaríamos nada nosotros preparando las charlas si no tenemos al otro lado una entidad que trabaje en salud, que nos corresponda y que nos garantice, lo único que le pedimos, que nos garantice que la población asiste, sean los trabajadores del área de la salud, enfermeras, enfermeros, educadoras, psicólogas, psicólogos, trabajadoras sociales, incluso médicos, porque si no, entonces estaría yo hablando ante un auditorio vacío. Y obviamente las mamás, su entorno familiar y su pareja en lo posible. Como todos sabemos, los hombres somos menos responsables en esto, y casi siempre llega la mamá con sus hijos, y con hijos pequeños, obviamente. Y obviamente también informar, y más que yo diría informar, aunque sí también hay momentos en que hay que informar, porque no conocen, depende si trabajan en un programa de un hospital que tiene programa de VIH, pues seguramente yo no les voy a dar esta charla. Pero a los profesionales de la salud que hemos llegado en otros hospitales, como grupos de enfermería, 400 de X hospital, donde todavía nos hacían preguntas tan sencillas como si el VIH se transmite a través de la saliva o de una picadura de un mosquito. Estamos hablando de enfermeras
que trabaja en un hospital donde hay casos de VIH. No hay programa de VIH, pero sí trabajan con muchas maternas, con muchas gestantes y lamentablemente no conocen. Entonces, estos son como las 4 charlas que damos después de haber logrado las alianzas. Lo estamos haciendo en Bogotá, Barranquilla y Cartagena. La idea es que pudiéramos llegar a más sitios del país, pero desafortunadamente, como todo en la vida, es plata. Estamos buscando nuevos recursos, esperamos conseguirlos para 2019, 2020 y 2021, pero todavía el hecho es que vamos a terminar el proyecto hasta 2019. Aquí nos vamos a poner, vas a 1000. ¿Está solo? Bueno, aquí es como ponernos, si quieres devuélvelo un poquito para que, nos vamos a poner en la posición de una persona que vive con el virus, un hombre, una mujer, un joven, un niño. ¿A qué le tenemos miedo siempre? Pongámonos en la situación de ellos, a que me van a rechazar, a que me van a maltratar, a que voy a estar solo, a que seguramente me voy a enfermar, a que voy a sentir dolores. Y desafortunadamente esto es una realidad que desde que yo vengo trabajando en VIH en 1994 no ha cambiado. Y no ha cambiado solo en Colombia, no ha cambiado en el mundo. Sigue habiendo el mismo estigma y discriminación, miedo y rechazo. E incluso llega un momento en que nos da pavor que nos vamos a morir porque me he sentido que he sido violentado, que estoy solo, que estoy sola, que me enfermé y que no tengo con quién conversar. La siguiente, gracias. Esto se encuentra, y aquí volvemos a reafirmar lo mismo, es todos los miedos, los tabúes, el desconocimiento, la ignorancia, el no estar informados, el no recibir información de calidad, nos ha llevado a que encontremos una puerta cerrada. Y obviamente todos nuestros derechos no se cumplen, se nos han vulnerado, nos han violado nuestros derechos y desafortunadamente no sabemos a quién recurrir. Por eso creemos que esto de derechos, a pesar de que es algo que nos repiten a mí, yo en los 24, 26 años, porque antes de estar trabajando en la fundación, trabajé, y esto mismo lo estoy oyendo y seguimos recibiendo la misma historia y la misma cosa. Les quiero decir, hicimos esta charla en trabajadores del área de la salud, educadores, trabajadores sociales, psicólogos, médicos. Nosotros hacemos una encuesta pre y una encuesta post, para saber cómo entran a la charla, sea mamá, sea papá, sea trabajador del área de la salud, y una post. Nos ha aterrado que la encuesta pre nos pueden responder perfectamente. Es obligatorio que la mamá embarazada se haga la prueba. Obligatorio. Se vulneraron el derecho de entrada y son trabajadores del área de la salud. Ni hablar de las mamás y de los papás, que además, desafortunadamente, no tanto en Bogotá, pero nos pasa permanentemente en Barranquilla y en Cartagena, que son gente analfabeta, que no lee y que no escribe. Entonces, pues obviamente, ni tienen idea de qué es esto de derechos y se le vulneran permanentemente. Después de más de 30 años, de casi 40 años de haber aparecido el SIDA, que lo llamamos mal desde siempre, y mañana los invito a una película que vamos a tener en la embajada en la Alianza Colombo-Francesa, sobre una película francesa, y hablan todo el tiempo del SIDA, pero era la forma de comunicar en ese momento y en esa época lo que era SIDA, y nunca se hablaba de VIH, porque incluso casi que ni se conocía el agente infectante en ese momento. Y aquí volvemos a lo que empezaste tú, somos todos, y todos es porque tú y yo, la pareja, los papás del bebé, los padres y el niño, son dos también. La fundación y la madre gestante y la familia, somos dos también. Los profesionales del área de la salud y la madre gestante, son dos. Nuestros aliados y la fundación, o sea, todos somos responsables de poder cambiar esta mentalidad y esta cosa acerca del VIH. Creo que lo repito hoy, muchos pueden estar pensando, otra vez la misma lora, pero ojalá que esta lora algún día cante solita y se dé sin que lo tengamos que repetir permanentemente. Todos somos responsables. Trabajando todos juntos por el respeto y los derechos del otro, lograremos el objetivo. Planeta Amor, y somos todos. Y somos todos es la fundación, los hospitales, las IPS, las familias, las madres, todos, porque es que de otra forma no vamos a lograr cambiar
la reducción, el objetivo del proyecto final es reducir al 2% o menos la transmisión materno-infantil. Sabemos que desafortunadamente en algunas regiones del país va en crecimiento, obviamente es diferente, en Bogotá puede que sea más controlado. Yo a veces tengo mis dudas, como hablaba esta mañana con el doctor Sussman después de las 3 charlas del ministerio, ¿eh? Cada uno tiene unas cifras diferentes, cada uno maneja unas cifras diferentes y todos tenemos la verdad absoluta. Siguiente. Los derechos humanos, pues una cosa tan sencilla, pero es que son universales y nos corresponden a todas y a todos. No podemos seguir pensando que porque yo opino de religión o de política diferente a usted o a usted o a usted, no tengo derecho a ciertas cosas. Aquí, mira, por posición socioeconómica, por nacionalidad, por raza, por creencias en condición de tomar mi decisión sexual como yo considere, hombre, mujer, intersexual, transgénero, gay, lesbiana, bisexual, todos tenemos los mismos derechos y no tenemos por qué ser vulnerados. Lo otro que también es muy importante, que creo que cuando yo veía tu presentación, veía muchas cosas que son igual. Igualmente, así como hay que cumplir con todos nuestros derechos, tenemos que cumplir con los derechos de los demás. Son deberes que nos corresponden a todas y a todos. Y si no logramos eso, pues realmente nunca vamos a llegar a que las prácticas donde se vulneran los derechos haya violencia sexual, maltrato, discriminación o cualquier práctica que no considere que el ser humano se merece. Aquí también tengo que controlar yo el tiempo, ¿no? Los derechos del niño y de la mamá gestante. Sabemos que durante toda la historia de la humanidad se han violentado. Yo siempre empiezo por esa, que aunque aquí aparece de último, es que a los niños de muchas regiones del país sucedía y sucede hoy en día que tienen que trabajar para su propio sustento. Y eso es cierto si nos vamos a ciertos países donde la pobreza es el día a día, definitivamente, pero obviamente, ¿cuántas personas no se les dijo, no se ha dicho que los indígenas eran brujos? ¿Cuántas personas no han discriminado por el color de las personas? ¿Cuántos países no tuvimos como Colombia los esclavos? Y considerábamos que eran seres sin alma siquiera, sin espíritu, sin tener luz propia. Lamentablemente ha ido cambiando. Sin embargo, encontramos que hay discriminación por raza, por sexo, por género, por 20.000 situaciones. Esto pues obviamente llevó a que la Declaración Universal de los Derechos fuera un lenguaje neutral, que es a veces difícil que sea neutral, para que realmente nos pertenezca a todos y a todas, y no que haya un lenguaje que el mismo texto discrimina por su propia razón de estar escrito. Préstame el cosito que... Ay, no, esto no lo puedo hacer yo. Esto volví y lo devolviste. Lo devolví, ¿y por qué este no era el apuntador? ¿El apuntador es este? Sí, pero con la rayita aquí. Esto. Ah, ok. Obviamente, como Estado firmante, el gobierno colombiano nos garantiza que se deben cumplir. Pero definitivamente, ¿quiénes debemos cumplir con eso? La sociedad, la familia y el Estado. Lamentablemente, todos fallamos en eso, en muchas oportunidades. Y el Estado, a pesar de que lo promueve y lo tiene escrito en su Constitución y todo, muchas veces permite que se vulneren los derechos de las demás personas. Debería ser el primer ente que abogue por el cumplimiento de los derechos. Pero desafortunadamente, si está muy bien escrito, muchas veces se cree que son favores. Incluso también en la encuesta que hice con estos trabajadores del área de la salud, que fue a nivel nacional, varias personas expresaban que eran favores, que era el favor que nosotros le hacíamos a los demás, porque les prestábamos una atención en salud, porque los escuchábamos,
porque los asesorábamos, entonces era un favor que nosotros les estábamos brindando a ellos, no como una obligación que tenemos para trabajar con personas que están solicitando una atención en salud. Eso es increíble y lo repito y además no lo podía creer. Quiero saber, porque no me han hecho la encuesta post las personas, pero quiero saber si eso cambió en algo, si la charla sirvió para algo y que son de obligatorio cumplimiento. No más favores de esta naturaleza, es que no necesitamos esos favores. Siguiente. Hay acuerdos obviamente internacionales que se han establecido desde hace mucho tiempo, la Convención de los Derechos del Niño, que definitivamente, y por eso estamos trabajando con las instituciones suecas, ellos abogan por encima de cualquier cosa, no puede haber ningún proyecto en que los derechos del niño no se cumplan. Y es que los derechos del niño, que incluso yo pienso que hoy en día debería cambiar ese título, ¿no? Debería ser derechos de la niña y del niño, no solo del niño, pero así quedó hecho cuando se constituyó, pero creo que eso lo vemos. Y lo otro que hay muy importante en Colombia es el Código de la Infancia y la Adolescencia. Creemos que lo otro que preguntábamos muchísimo era ¿quién decide por los menores? Los papás, resulta, o los profesores. Y no, los niños tienen derecho a opinar y a tomar su propia decisión. Obviamente necesitan una orientación, un apoyo y alguna formación, pero son ellos quienes, no somos nosotros los adultos los que le podemos decir a los niños qué deben opinar o cómo deben opinar o cuándo deben opinar o en dónde deben opinar. En sus comunidades, su comunidad familiar, en su comunidad de vida, en su comunidad escolar, tienen derecho a opinar y tienen derecho a ser escuchados y a ser tomados en cuenta sus opiniones. Lamentablemente esto se vulnera permanentemente. Mire, la familia, la sociedad y el Estado son los responsables de su atención, cuidado y protección. Si no los escuchamos, ¿cómo hacemos para saber qué piensan? ¿Pueden estar equivocados? Sí, pueden estar equivocados. Podemos tener una charla y llegar a un común acuerdo, pero no imponerles lo que nosotros consideramos que pensamos. ¿Sigue? ¿Qué debemos conocer? Y esto es otra cosa que todos se pifiaron. Todos, lamentablemente. Son universales, son indivisibles. No es que yo quiera el derecho a la salud y rechazo el derecho a la educación, o rechazo el derecho a vivir en comunidad, o rechazo el derecho a vivir en familia. Son indivisibles, interdependientes, el uno se lo junta al otro, siempre van de la mano, nunca podemos separarlos como derechos, son irreversibles, no es que hoy tengo el derecho a la salud y mañana tengo ya el derecho a la educación y el de la salud lo perdí. Son progresivos en la medida que se va transformando el tiempo de la sociedad y que vamos teniendo más claridad. Pues si llegamos a Colombia, ¿cuándo fue que la mujer empezó a votar? ¿En el 57? Entonces, son progresivos. Antes se consideraba que la mujer, ¿por qué iba a votar? ¿Como para qué? ¿Como para qué queríamos escuchar a la mujer si no tenía poder de decisión? Es un error total, y eso es progresivo y eso fue cambiando la sociedad. Obviamente irrenunciables, y la exigibilidad no tiene duda. Y creemos que en la Fundación Planeta Amor somos nuestra primera obligación que tenemos es la exigibilidad de los derechos. Si no exigimos los derechos, sencillamente perdimos el curso. Y se violan los derechos de los niños y de las mamás permanentemente, en mayor o menor grado, pero se vulneran los derechos del niño y de las mamás permanentemente. Tranquila. Podemos dividirlos en supervivencia y desarrollo, que es como la primera edad, derecho a la protección, que obviamente va muy ligado, es que si ustedes se dan cuenta todo, y el derecho a la participación. Otra de las cosas que la comunidad sueca nos exige es, si no hay participación de las mamás, de los niños y de las niñas, el proyecto de ustedes no sirve. Y si no mostramos resultados en la participación y en los cambios que logramos a través de esa participación, y creo que es en el diario vivir. Obviamente también hacemos mucho énfasis si es en los niños.
Los niños se saben de memoria los derechos, pero desafortunadamente por momentos que han habido, los deberes se han olvidado. Y creo que es el momento de volverlo a inculcar, porque es que si yo vulnero el derecho de la otra persona, no puedo exigir yo mi derecho. Definitivamente es totalmente, si yo quiero que me respeten, yo tengo que respetar. Si yo quiero tener, tengo que también dar. Nunca puede ser en la vida en un solo sentido. Creo que eso es la ley de la vida. ¿Cuáles son los derechos básicos? Y yo voy a tratar de algunas, de pronto las voy a pasar por cuestión de tiempo, pero obviamente los derechos de una mamá gestante y un bebé, pues el derecho a la vida, el derecho a tener una salud integral. Nos encontramos muchas veces que la atención prenatal de calidad no se da, se desconoce. El derecho a la atención de calidad por discapacidad. Obviamente nosotros hemos atendido, nos ha tocado muchos niños de la fundación que tienen discapacidad y ha sido una lucha permanente para que la atención con calidad a las personas discapacitadas no se dé. El derecho a vivir en familia y en comunidad. Como decíamos al principio, se nos iban quedando los niños en la fundación hasta que nos tocó retomar las familias extensas, porque eran abuelos, abuelas, tíos, hermanas mayores, y decirles, nosotros les podemos dar todo. El cariño, el cuidado, la educación, la nutrición, la atención en salud, pero jamás les podremos reemplazar la familia. Es algo que la familia es definitiva en todo ser humano. Y toda persona, incluso afortunadamente hemos logrado que algunos niños que definitivamente no contaban con familia estén adoptados y afortunadamente han sido los más favorecidos dentro de la fundación. Exacto. Pollito es el único que vive en Colombia. Los demás todos han sido adoptados fuera y viven unas vidas. Estuve visitando a uno de España y mejor dicho, y al papá le dice, ay papá, no seas tan intenso, déjame. Pero el chino cogió fuerza, fue un niño que se está formando muy bien. El derecho obviamente a tener un nombre y una nacionalidad, el derecho a recibir educación y además a información de calidad, porque es que muchas veces lo que tú decías, una asesoría de 45 minutos, eso no es ni veraz ni responsable. Por eso cuando yo veía tu presentación, yo decía, esta presentación tiene que ver, de alguna manera, se liga mucho con la tuya. A opinar que definitivamente, y a la protección a la intimidad, de la confidencialidad de su vida en familia y en comunidad. Definitivamente eso es otra cosa. Y definitivamente si no logramos todos abogar, pues nunca lograremos tampoco este objetivo de las madres transmitiendo VIH y no VIH y de poder reducir definitivamente la transmisión materno-infantil. Derechos de salud sexual y reproductiva. No me voy a detener en esto, aunque es parte de lo que hacemos, pero pues cuento con más de una hora, hora y pico, porque además se crea interacción con los participantes. Pero ¿qué son los derechos sexuales específicamente? Que se reconocen todos podemos disfrutar de una vida sexual de propia elección, sin violencia ni riesgos de discriminación. Desafortunadamente la comunidad está acostumbrada a que debemos hacer todo lo normal, y lo que no hagamos como ellos concebido como normal o como correcto, será rechazado, lamentablemente. Reconozcan que todas las personas tienen la facultad de decidir cuándo, cómo y con quién quieren tener relaciones sexuales saludables. Y los derechos reproductivos, pues obviamente altamente ligados con la sexualidad de cada persona, es decidir si quiero tener hijos, cuándo los quiero tener, con quién los quiero tener, cada cuánto los quiero tener, porque es que nadie me puede decir usted tiene que tener hijo cada año, o usted no puede tener hijos cada 2 años, es de libre elección. Y obviamente lo otro que es muy importante, y eso sí me he encontrado, que dentro de la atención en salud en Colombia, una gran parte de las mamás con VIH que hemos atendido, que han estado en el programa, e incluso los papás, tienen un método anticonceptivo. Obviamente nos dirigimos mucho más a los que están usando el condón, porque obviamente también encontramos que los que usan el condón tienen una nueva pareja,
al principio se protegen, se cuidan, y a los 5 o 6 meses, no, como ya lo conozco, como ya no pasa nada, o como ya la conozco y ya no pasa nada, dejan de protegerse y desafortunadamente se han infectado o uno o el otro, y obviamente su hijo. Obviamente toda la vida sexual está siempre ligada fuertemente con el entorno social, con la cultura, factores que definitivamente inciden en la sexualidad y en el poder expresar mis gustos, mis deseos, mis anhelos sexuales. Y desafortunadamente las emociones y las fantasías muchas veces nos las limitan. Es lo que queramos, lo que está concebido dentro de la comunidad y en la sociedad. Lo otro que, pues, una cosa que yo siempre repito, si hay algo que también puede funcionar muy bien para evitar el VIH, y es totalmente respetable, es la abstinencia. Si yo no quiero, es más, cuando yo hablo de abstinencia incluso, es cuando hay penetración, sea anal, oral o vaginal. La abstinencia puede ser también expresar mi cariño y mi amor a través de besos, abrazos, incluso masturbación, sin correr en tener la abstinencia que sea en los hechos penetrativos orales, anales o vaginales, sin protección, definitivamente. Si quieres sigue, porque eso pues no. Aquí pues mostramos rápidamente métodos anticonceptivos. Creo que en el mercado hay miles y hemos encontrado que se usan muchísimos. Este es el que más me produce miedo a mí definitivamente, por lo que ya expresé. Obviamente si tienen el diafragma, el DIU, son mucho más, incluso el implante, pues obviamente son de mucho mayor protección. Calendarios de días fértiles, y este, son 3 que me producen más miedo, porque definitivamente en un momento de emoción y de cariño y de expresión, se olvidan esas 3 cosas muy fácilmente. Listo, sigue el siguiente, es que creo que ya casi tengo que dar el turno a la siguiente. Aquí resumo muy rápidamente los derechos sexuales y reproductivos: disfrutar de una vida saludable, ejercer libremente nuestra orientación sexual. Afortunadamente creo que nuestro país en esto ha crecido muchísimo. Elegir si tener hijos o no, con quién tenerlos, cada cuánto. Atención en salud gratuita, que creo que en el país también va progresando. Sin embargo, la vinculación es bien complicada hasta que se logre la vinculación de la persona. Elegir el método conceptivo, recibirlos de manera gratuita, recibir información clara, sencilla, veraz y responsable, derecho a ejercer mi propio autoerotismo. Nadie me puede criticar o guiar o decir cómo lo debo hacer o con quién lo debo hacer. A no ser rechazado por estar embarazado, a participar en mis propias decisiones, a ser escuchado y a mantener mi intimidad y mi confidencialidad hasta donde yo lo desee. A ver hasta dónde llegamos. Creo que ya, si quieres, pasemos esta. La anterior para... La Organización Mundial de la Salud define la salud como un estado de completo bienestar físico, social y no solamente la ausencia de afecciones o enfermedades. Si yo psicológicamente y mentalmente no estoy tranquilo, contento, alegre, feliz, compartiendo, sencillamente me puedo enfermar y tener afecciones. Cada vez sabemos más que en la medida en que mi espíritu, mi ser, mi intelecto esté contento, esté bien, sea positivo, no solo ayuda al sistema inmune, sino que también hace que las enfermedades no lleguen a mi cuerpo. ¿Qué dice la Constitución colombiana? Pues ya sabemos muy claramente que el decreto 2968 habla de la promoción y la garantía de los derechos sexuales y reproductivos. Si llegamos a una IPS y la mayoría podemos decir que en Bogotá son responsables, se cumplen. Obviamente que los artículos, hay artículos de derechos sexuales y reproductivos como derechos humanos,
y que uno de los objetivos comunes de todos los niveles de educación, el artículo 13, es desarrollar una sana sexualidad que promueva el conocimiento de sí mismo, de la autoestima, de la construcción de identidad sexual, dentro del respeto por la equidad de los sexos, la efectividad al respeto mutuo y prepararse para una vida familiar, armónica y responsable. Cuando hablamos familiar no necesariamente estamos hablando de mamá, papá, porque puede ser una familia del mismo sexo, que también igual implica una familia. Si logramos esto, todos somos los responsables para, como empecé al principio, tratar con amor y comprensión a quienes buscan nuestro apoyo, a brindar información clara y responsable cuando la soliciten, a que las barreras de acceso a la atención en salud de calidad desaparezcan, a que los derechos se cumplan, a tener siempre las puertas abiertas, lograremos el objetivo. Como empezamos con una puerta abierta, terminaríamos con una puerta cerrada, empezamos, terminamos con una puerta abierta. Eso era lo que quería decirles, como creo que muchos ya habían oído esto, pero igual yo lo quería repetir.